buenos días, bienvenidos a Grado Cero. En esta ocasión tengo el gusto de platicar con el doctor Sergio Pérez Cortés. Acaba de presentar el libro El telos de la modernidad, dos estudios sobre la filosofía política de Hegel. Bueno, este libro es coautoría con el doctor Jorge Rendón, pero en esta ocasión, bueno, podemos platicar con usted y, bueno, agradecemos a Editorial Geriza por habernos proporcionado el material y también a la UAM Iztapalapa por habernos, porque es una edición conjunta y bueno, en este texto, centrándonos en la parte de su ensayo, que es de lógica y filosofía del derecho, bueno, para algunas personas que quizá no estén tan familiarizadas con esta parte del planteamiento de Hegel, bueno, usted hace una estructura bastante completa y clara sobre cuáles son estas percepciones erradas que nos dan del planteamiento hegeliano y lo que busca Hegel es en realidad una desmitificación de la metafísica y decir que no hay elementos separados, sino que todo cobra sentido en esta realidad. Y bueno, ustedes no escucharon esta parte todavía, pero se plantea el hecho de que la filosofía de Hegel da optimismo, es una luz de esperanza, porque Hegel afirma que nosotros tenemos acceso al mundo y al mundo como es. Entonces, bueno, ahorita, perdón, me estoy extendiendo, pero eso es muy importante porque la filosofía aún sigue teniendo estos resabios de pensar que es una contemplación infructífera. No hay, el filósofo está siempre pensando en las nubes, no está muy consciente de lo que está pasando a su alrededor. Y si sucede así, va a ser siempre como supuestos, ¿no? Va a teorizar sobre lo que querría que fuera sin dar cuenta exactamente de lo que está pasando. Entonces Hegel hace todo lo contrario. Y bueno, la pregunta estaría en una crítica de las más fuertes que se le ha hecho a Hegel, que es por parte de Marx, en donde parece que él nos dice que la metafísica, la filosofía hegeliana es inútil y que lo que ocupa ahora pues los pensadores, la filosofía, es otro modo de acción. Entonces, ¿qué es lo que se puede responder ante esta crítica de Marx? Sí, yo creo que Hegel aceptaría la afirmación de que una filosofía que no sirve para vivir, no sirve para nada. Uh-huh. Y entonces el interés de Hegel es construir una filosofía que nos sirva justamente para vivir. Pero para vivir, piensa él, en el presente, para vivir el mundo que nos toca vivir. Solamente que hay que vivirlo como filósofo. En otras palabras, lo que Hegel quiere es que el filósofo no pierda de vista su realidad. La tarea del filósofo es pensar lo que es, dice él, porque lo que es la razón. La tarea del filósofo es pensar la realidad que todos vivimos. Pero el filósofo tiene que aprender a verla de otra manera. ¿Cómo tiene que verla? Tiene que verla como el resultado, la realidad efectiva, dice Hegel, es el resultado de nuestras acciones teóricas y prácticas. El mundo es como es, porque nosotros en nuestra acción lo hemos hecho ser como es. Comprender el mecanismo que hace que el mundo sea como es, y no de otra manera, es justamente entender por qué es un producto racional. Siempre y cuando se entienda que racional no quiere decir bueno, quiere decir inteligible. Tomemos el caso del crimen, del criminal al que usted me hablaba hace rato. La filosofía de Hegel es una filosofía de la acción humana, Ahora bien, ¿el criminal es un ser humano? Hegel dice sí.
solamente que es un ser humano que ha elegido una vida ética errónea. El ser humano no es, para Hegel, ni bueno por naturaleza, ni malo por naturaleza. Es libre, y como libre, él decide sus acciones. Y justamente porque decide sus acciones puede elegir el mal. Cuando elige el mal, cae en el crimen. Pero ese crimen no se le puede imputar ni a su naturaleza, ni a que Dios lo quiso, ni a que la fatalidad. No, es un crimen que se debe a su acción, a su elección racional. Cuando el criminal comete un crimen, dice Hegel, no deja de ser un hombre racional. Piensa qué va a hacer, dónde va a dañar, qué beneficio va a obtener. Es decir, son actos racionales. ¿Por qué es culpable? Pues no es culpable porque Dios lo quiso, ni porque la fatalidad. Es culpable porque en su acción libre decidió el mal. Y justo por eso lo tenemos que castigar. Lo tenemos que castigar como ser racional, dice Hegel. ¿Por qué es importante? Piense usted actualmente en los criminales que hay en México. Son de una inhumanidad increíble. Es muy fácil decir, no son hombres, son bestias. Pero Hegel dice, no son bestias, son hombres. Son hombres que han equivocado la elección ética y por tanto son responsables de sus actos. Y como responsables de sus actos los tenemos que castigar como seres humanos, es decir, como seres humanos libres que han tomado una decisión equivocada que nos daña a todos. Eso es corregir verdaderamente al criminal. Por eso es que la pena, el castigo, no es solamente una suerte de venganza que la sociedad ejerce sobre ellos, sino es una suerte de reivindicación. Como vivimos un régimen de libertad y queremos un régimen de libertad, aquel que traiciona la libertad pues tiene que ser castigado como hombre racional que es. Por eso, dice Hegel, la pena, el castigo, es una parte racional de la vida, a pesar de que suene reprensiva, agresiva y violenta, pues la pena forma parte de la vida humana porque es un aspecto de la acción humana cuando la libertad elige un camino equivocado. ¿Qué quiero decir con eso? Que justamente lo que dice Hegel es el ser humano es enteramente responsable de sus actos. No tiene por qué culpar ni a la fatalidad, ni al destino, ni a Dios. No hay ninguna entidad semejante. Somos enteramente responsables de nuestros actos. Eso es lo que Hegel quería decir en filosofía. Por eso su filosofía no es una filosofía trascendente, sino es una filosofía de la acción inmanente del hombre, sobre el mundo y sobre sí. ¿Por qué costó tanto trabajo llegar a esto? Pues porque efectivamente Hegel se tropieza en la historia del itinerario del pensamiento de Hegel con algunas lecturas, varias de ellas provenientes de Marx, que nos dicen es un mero idealista, este hombre está hablando con la idea absoluta y algunas afirmaciones que por supuesto lo colocan en un mundo místico, ¿no es cierto? Afirmaciones que a veces él mismo hace. Uno puede tomar frases de Hegel y decir, mire, esto es de un místico, claro. Esto no es de un hombre razonable, pero hay que leer la obra completa para entender lo que él se proponía. Hegel creyó, y esto para responder a la pregunta sobre la crítica de Marx, Hegel creyó que con el mundo burgués, con la Revolución Francesa, la humanidad había llegado a la libertad, por fin. Habíamos dejado atrás todas las formas no libertarias, el esclavismo, la Edad Media, el antiguo régimen, todas esas formas de libertad marginales, dice Hegel, ya se acabaron, ya llegamos a la libertad verdadera. Ese es el mundo de la libertad verdadera, el mundo burgués. Culparlo de una creencia así me parece injusto porque ni modo que Hegel viera como profeta para el futuro. Claro. Él cree que la libertad ya llegó y que la filosofía del derecho es la plasmación, el plasmar en el Estado esa libertad que ya alcanzamos como concepto. Por eso cree que la filosofía del derecho es un texto sobre la libertad. Llega Marx, el joven revolucionario Marx, y tiene razón. El libro de Hegel no es un libro revolucionario. El libro de Hegel es un libro colocado en un régimen de libertad que cree que ya está en nuestras manos. Por supuesto que el Estado que está dibujado ahí, a un revolucionario de la segunda mitad del siglo XIX, no puede más que parecerle reaccionario. La crítica de Marx tiene a la vez razón y es injusta.
Injusta porque el propósito de Hegel es decirnos, miren, ya llegamos a la libertad, hagámosla mundo efectivo. Injusta porque ignora el propósito hegeliano de decirnos la libertad está a nuestro alcance, hagámosla vida efectiva. Pero justa también, porque obviamente Hegel en 1830 en Alemania, pues no puede enunciar un futuro revolucionario ni el fin del régimen burgués. Imagínese usted pedirle, es como, sería tan insensato como reprocharle por hablar en alemán, ¿no? Él no puede pensar más que lo que ve y lo que vive, no puede adivinar el futuro. Y entonces, cuando Marx se va en una crítica correcta, porque el Estado burgués está lejos de ser la libertad, eso está clarísimo, ¿no? El Estado burgués no es la libertad, y Marx tiene razón al decir que lo que está dibujado ahí no basta para una revolución. Sí, pero al mismo tiempo es un reproche que me parece, digamos, que ignora el sentido básico del libro. Yo diría, pues, Marx tiene razón y no la tiene. Y el problema es que esa crítica tan feroz que hace Marx al hegelianismo nubló para muchos de nosotros la lectura de Hegel, ¿no? Yo pertenezco a una generación que aprendió que a Hegel no había que leerlo, sino evitarlo cuidadosamente, y que ha tenido que, paso a paso, en un itinerario a veces complicado, a veces más o menos realizado, ha tenido que reencontrar un pensamiento con la vitalidad de este. Con esto no quiero decir, y de ninguna manera sugiero, que se trata de volvernos todos hegelianos, no, se trata de encontrar una filosofía que, a mi juicio, hoy tiene profundas lecciones en el plano racional, en el plano político y en el plano metafísico. Yo creo que esas son lecciones vitales, son lecciones para nuestros días, a mi juicio, y de ninguna manera una filosofía caduca o una letra muerta. Eso es lo que yo pensaría. Claro, y más también por el concepto de la libertad como autodeterminación. Claro. Y como señaló, al estar unido el pensamiento con la acción, y es lo que está dando la realidad a la que tenemos acceso, es cuando, si cambiamos uno de esos elementos, también podemos ir nosotros modificando. Entonces, por una parte, está este recelo, ¿no?, de que cuando al hombre lo sitúan en este estado de libertad que construye, que transforma, también parece que es difícil comprenderlo. Y bueno, no sé, me gustaría quizá para finalizar puntualizar el concepto de libertad, porque en el texto se menciona que no es una libertad natural en tanto que es algo dado, que está ahí como para tomar, pero entonces, ¿qué tipo de naturaleza, por decir algo, tiene esta libertad? Para Hegel, la libertad es la esencia del ser humano. Hegel dice, el ser humano siempre ha sido libre, pero no siempre lo ha sabido. Le ha tomado toda una historia, la historia de la humanidad, aprender su libertad, reconocer su verdadera libertad. ¿Y en qué consiste esta? Esta libertad consiste en comprender, y para eso fue necesaria la historia de la humanidad entera, uno, que ante el mundo el ser humano es un ser activo y que no se conforma con tener un mundo frente a sí, sino que lo transforma. Y dos, comprender que en el pensamiento es libre porque es el medio por el que podemos aprender el mundo externo, hacerlo nuestro y transformarlo. La libertad es, pues, autodeterminación en esos dos planos, en el plano material y en el plano del pensamiento, en el plano intelectual. ¿Qué quiere decir autodeterminación? Autodeterminación quiere decir que el hombre no es libre porque haga lo que quiera. Para Hegel la libertad no consiste en hacer lo que se le pega a uno la gana. La libertad no es el acto incausado de que yo decida a partir de este momento hacer otra cosa y ya. Ese es arbitrario, dice Hegel. La libertad consiste en autodeterminación en el sentido de, uno, comprender por qué el mundo en el que vivo es como es. Y dos, actuar racionalmente en ese mundo para entonces hacer que mi acción coincida con el bien del mundo.
Cuando yo comprenda por qué el mundo es como es, y cuando yo comprenda que mi acción consiste en, uno, comprender y transformar ese mundo, no dejaré de estar determinado. Habrá determinaciones, pero esas determinaciones son mis determinaciones. Es decir, no me vienen de fuera, no me son dadas por ninguna trascendencia, ningún Dios ha dicho las cosas como son. Habré comprendido que el mundo es como es objetivamente y que tengo que vivir en él para entonces poder decir con mi acción, ahora me autodetermino. Claro que vivo bajo leyes, claro que vivo bajo normas, pero son mis normas, son mis leyes, son las que me autoimpongo. Así soy libre. Soy libre porque decido cómo ser, no porque quiera ser de cualquier manera, ¿sí? Para Hegel, esa libertad de la que nos hablan tanto, de haz lo que se te venga en gana, porque esa es tu libertad, haz como si nada más estuvieras tú en este mundo iniciando acciones incausadas, eso no es libertad, eso es arbitrario. La libertad consiste en comprender este mundo y actuar en él racionalmente, para aceptarlo o para rechazarlo, para saber que si actuamos sobre él, le vamos a dar la forma que debe tener por nuestro concepto. ¿No le parece que es Marx? Sí. Eso es Marx. Tienen ustedes el mundo ahí, dense cuenta que es su obra, transfórmenlo, piénsenlo y transfórmenlo. Actúen reflexivamente ante ese mundo que no les es ajeno. Pues eso es exactamente la unidad de Hegel y Marx. Ya estaba en Hegel. Claro, en Marx hay una teoría política muchísimo más fuerte, una teoría económica y de la historia que no está en Hegel. Pero la base metafísica, la base filosófica ya estaba contenida en Hegel. Ese es a mi juicio, ese es el descubrimiento que se puede tener, ¿no es cierto? Una idea de libertad como autodeterminación. ¿Cómo queremos ser? Con la convicción de que no hay nada que lo impida. Esa es la parte en que filosóficamente hay que trabajar mucho, ¿no? Claro. Que no hay nada que lo impida. Que no es verdad que hay un obstáculo insalvable. Para eso hay que hacer mucha filosofía, para poder saber que verdaderamente no hay un obstáculo insalvable. Y bueno, entonces, agradecemos esta plática. Gracias a usted. Y sí, bueno, eso es, también hace rato fue lo que me impactó y me gustó demasiado, porque se rescata la parte práctica, pero es práctica vivencial de la filosofía. Entonces, bueno, para mí que también estoy adentrándome en este saber, pues es bueno no perder el piso de que también hay un referente actual, hay un referente presente y que los ojos no pueden estar fuera de lo que está aconteciendo. Entonces, por mi parte esto es todo. Agradecemos a la audiencia y los invitamos a seguir con la programación de Grado Cero. Hasta luego.